¿Qué papel juega el liderazgo para implicar a estos jóvenes en el compromiso con la empresa en la que se van a desarrollar profesionalmente? El liderazgo es, a mí como me gusta definirlo, es ósmosis. O sea, como sea yo, es mi equipo. Es decir, responde exactamente al comportamiento que yo tenga. Es decir, si yo soy un workaholic, es muy difícil que mi equipo no entienda que tienen que ser workaholics para dar satisfacción a mi nivel de dirección. Si a mí no me importa mi salud, es muy difícil que el equipo entienda que me importa su salud. O sea, es que lo voy a trasladar, ¿no? Esto significa que para todos estos temas el papel del liderazgo es crítico, es especialmente crítico. Y en ese contacto que os comentaba antes, un poquito más allá del ámbito puramente técnico-profesional, es especialmente crítico. Yo creo que las generaciones jóvenes, yo además vivo con 2 millennials en casa y no puedo decir lo contrario, siempre los criticamos por la falta de compromiso y tal, pero a mí no me gusta también pensando en un entorno positivo, ¿no? O en sentido positivo, yo no me quedo con el hedonismo del que tantos les acusamos, sino con que le ponen un punto de sanidad mental al propósito. Es decir, yo quiero hacer en la vida, y me pasa con mi hija que está buscando carrera ahora, y ella nos dice, a ver, vamos a ver el balance económico de los próximos 10 años, etc. No. Ella dice, ¿qué es lo que me gusta hacer? Y cuando yo le digo que voy a hacer algo como venirme esta tarde al observatorio de proa, me dice, ¿te apetece hacerlo? No me pregunta otra cosa. Quiero decir, el espíritu millennial está más conectado, hedónicamente si queremos, con un propósito que está más conectado en el fondo con ellos mismos y creo que tiene una parte sana. Con lo cual yo creo que el liderazgo ahí es una retroalimentación. Yo creo que el liderazgo baby boomer, al cual pertenezco, tiene que aprender mucho del liderazgo de otra manera millennial y viceversa. Es entender que cada uno tiene su espacio y que no es lo mismo haber nacido en los años 60, y estoy empezando a decir mi edad, que haber nacido en el año 2000. O sea, no es lo mismo, hay unas circunstancias totalmente diferentes y eso hay que entenderlo dentro de las organizaciones también. No es lo mismo, pero yo tengo que reconocer que soy un poco millennial en el sentido de que hago lo que me gusta y disfruto con lo que hago. A mí también me pasa. María del Mar, ¿tú crees que estas prácticas de las que hablaba José Antonio son exportables al colectivo sanitario o por sus peculiaridades no...? Sí, hay cosas exportables. Por ejemplo, la nueva generación de enfermeros que salen no tienen nada que ver con las de mi época. Nosotros cuando salíamos de la carrera te ofrecían un trabajo y es el que te lo quedaba. Daba igual que te gustase o que no. De hecho, mi primer trabajo fue en un servicio de rayos. Y yo decía, ay, qué pena, digo, yo quiero trabajar con pacientes y no hacer fotografía. Pero yo no renunciaba al trabajo para nada. Sin embargo, ahora los jóvenes vienen diciendo, no, en ese servicio, ellos se plantean, voy a estar ahí un futuro, no, ahí no. No quiero hacer noches y festivos. Y hacen muy bien en elegir y en que tienen que trabajar, pero también tienen que estar ellos a gusto y disponer de su tiempo. O sea, yo ahí los admiro. O sea, ahí le doy su voto. Y conforme al liderazgo en los servicios sanitarios, es verdad que no podemos darle a los profesionales ni espacio, ni tiempo libre, ni otras cosas, porque es que el trabajo va a destajo. Pero sí es muy importante que el jefe esté pendiente de ello. No solamente, como ha dicho él, de que tengan algún problema laboral, no, un problema de su vida, de su familia, preguntarles que se sientan que de verdad están apoyados. Eso es súper importante. De hecho, en la encuesta esta que hicimos, decía que un 78,4% de los trabajadores se sentía poco valorados por sus jefes. Entonces, eso va a incidir en que se rinda menos en el trabajo y pues tienes más papeletas para que tu salud mental te vaya haciendo mella porque no va al trabajo motivado. Sin embargo, aunque tengas mucho trabajo, mucha carga asistencial, si el entorno de trabajo
es bueno, se hace con alegría. He de decir que la referencia que has hecho al servicio de rayos y a las fotografías, están ahí detrás los radiólogos médicos. Pero es que yo, sinceramente, terminan la carrera de enfermería, tienes ganas de trabajar y yo me veía con una máquina, respire, no respire, y yo me sentía muy mal. No era lo que quería. Pero que cada trabajo tiene sus profesionales y tiene su importancia, pero no era lo que yo quería en ese momento. Y sin embargo no se me ocurrió decir, no, dejo este contrato y espero otro que me guste más. Ni se me pasó por la cabeza. ¿No? Pues nada, ya para terminar la última pregunta voy a concluir y le voy a pedir a María que nos cuente la leyenda del lobo bueno y el lobo malo. ¿Qué moraleja tiene y qué enseñanzas sacamos? Porque a mí me encantó. Bueno, la leyenda es una cosa que encontré, una fábula que encontré por internet. Yo he vuelto a hacer la búsqueda y digo, ¿quién será el autor? Y es un indio cherokee, es una fábula de un indio cherokee que yo utilizo mucho pues para mis alumnos y con mis pacientes. Es un indio cherokee que está hablando con su nieto y le dice, en cada uno de nosotros hay un lobo bueno y un lobo malo. El lobo bueno es la bondad, la generosidad, la disciplina, el trabajo, y el lobo malo es la ira, la rabia, la venganza. Y es verdad, porque todos esos sentimientos existen en nosotros. Yo necesito tener rabia o tristeza, porque si no tengo rabia en un momento determinado es que eso no me importaba. Pero la rabia tiene que ser como el dolor. Una vez que me estoy quemando, yo ya sé que me importaba, pero no seguir alimentando la rabia. Entonces, el nieto pregunta, y estos dos lobos están todo el rato luchando. Y el nieto pues pregunta, ¿y al final quién gana? Pues gana el que alimentas. Si yo me paso la vida alimentando mi lobo malo, mi ira, mi tristeza, mi venganza, mi rabia, me va a dominar simplemente porque la entreno más. Pero si trato de entrenar esa parte, y eso es, de verdad que es una enseñanza que hemos aprendido pues los psiquiatras pues no hace tantísimo, porque antes creíamos que la personalidad, los rasgos de la personalidad por definición, nos lo contaban en clase, eran estables y perdurables a lo largo de la vida, a no ser que te pasase una catástrofe. Y no es así. La puedes modular, la puedes mejorar, pero como todo, yo no entiendo por qué le dedicamos tanto tiempo al gimnasio, horas, y no le dedicamos tanto tiempo a potenciar nuestro lobo bueno, porque creo que lo podríamos mejorar o modular, pero claro, habría que hacerlo como en el gimnasio cada día. Muy bien, fenomenal. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que ahora le toca a nuestros invitados preguntar, mientras sí que les voy a pedir que cuando pregunten se presenten con su nombre y la organización a la que representan. Y mientras vamos organizando el turno de preguntas, yo voy a lanzar una pregunta a los 4 ponentes. Hemos hablado de cambio de paradigma, pospandemia, no sé si es real, si no es real. ¿Existía ya este cambio de paradigma, estaba latente y ha aflorado ahora o ha venido como consecuencia de? Pues mira, yo siempre empezaba el curso y justo cuando empezó la pandemia se acabó el curso porque el segundo cuatrimestre con una diapositiva de un estudio que hizo la OMS en el año 98 que estimaba que en el año 2020 la principal causa de años de vida perdidos por enfermedad iba a ser la depresión y que iba a haber 300 millones de personas y que si no empezábamos a trabajar, y esto ya lo empezaban a decir en el 98, la directora de la OMS en el año 2000 decía no hay salud sin salud mental. Tampoco hay salud sin salud cardiovascular, o sea, pues, pero es todo un conjunto, pero no hay salud. Y ya empezaban a decir, entonces es verdad que ya venía de hace tiempo, pero quizá no éramos conscientes porque había otras cosas. Y claro, la pandemia, pues porque ha sido el estrés no esperado para el que no estábamos preparados, más lo que ya venía latente, pues ha hecho que esto esté ahora en primera línea. Bueno, coincido plenamente con María, ¿no? Yo creo que todos los profesionales sanitarios pues ya habíamos visto seguramente un aumento de todos los problemas de salud mental, ya veníamos sensibilizados, nosotros no solo en las señales que comentábamos antes, sino que también
pues la adherencia a los tratamientos pues es algo que medimos mucho, vemos cómo influyen los problemas de salud mental de las personas que ya están diagnosticadas. Aquí ya tenemos a una persona con una enfermedad mental y en ese seguimiento a los tratamientos pues vemos muchas veces en ese control de la adherencia, que es el cumplimiento del tratamiento, pues ya veíamos, ¿no?, cómo empezaba a haber pues un mayor aumento de personas que eran menos adherentes al tratamiento porque bueno, pues estaban seguramente pues más afectados, ¿no?, por los entornos, por el entorno del estrés, ya lo veníamos viendo. Pero es verdad que la pandemia lo que ha hecho, bueno, ha sido un clic importante y en el entorno post-pandemia pues yo creo que todos hemos sido mucho más conscientes. Es como que algo que estaba ahí, ese iceberg que veíamos solo unos cuantos, que era nuestra realidad, pues de pronto lo ha puesto en la agenda social de todos. Es algo que tú veías que esto le afecta a uno, a otro, pero más lejano, y de pronto dices, no, es que también me afecta a mí, ¿no? Y también puedo ser una persona con un problema de salud mental, no con una enfermedad. Me ha encantado toda tu magnífica reflexión, pero sí, de pronto la ansiedad pues es algo que no había sentido con esta intensidad, pues este nerviosismo, esta irritabilidad, estos problemas para dormir, pues estos pensamientos tan negativos, que, en fin, una serie de síntomas y signos que antes lo veíamos como, bueno, más lejanos. Y yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido pues acelerar, visibilizar, poner foco en la salud mental y que esté en la agenda social y, por tanto, en la agenda política. Y esto es bueno. Sí, esto es bueno, porque esto al final, bueno, hace que de hecho se ha actualizado la estrategia de salud mental en España y es algo que ha mostrado, para poder poner soluciones, lo primero que tienes que hacer es visibilizar los datos para tomar conciencia, para ver cómo está la situación y a partir de ahí poder decidir, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante. Hoy estamos hablando de salud mental, hace 3 años probablemente pues no habríamos estado hablando de salud mental, ¿no? Y yo creo que eso pues es muy importante y es algo que tiene, a pesar de lo que ha pasado, pues yo creo que de la pandemia, y normalmente ocurre siempre en la vida profesional y personal, las crisis siempre son lo que más te hace aprender, ¿no? Si quieres sacar esos aprendizajes. Y desde luego, en este caso yo creo que sí, que en la era de la pospandemia el foco en la salud mental es mayor, se mide más, se mide mejor y, por tanto, yo espero que haya más soluciones y mejor aplicadas. Muchas gracias. Y desde el punto de vista de la empresa. Pues yo cuando has dicho lo de cambio de paradigma, la incógnita que me ha venido de inmediato, más allá del paradigma de la salud mental, pero hay un paradigma. Lo digo porque la velocidad, y muy ligada a la velocidad de computación, sí. La velocidad de computación en tecnología se multiplica por 2 cada vez más rápido. Cada vez más rápido. La inteligencia artificial está aquí. ¿Ya? Y la capacidad de irrupción global cada vez también es más rápida. Entonces cada vez hay más disrupciones. Eso, cuando digo disrupción, lo puede uno asociar con el lobo malo, pero yéndome al lobo bueno, es que tenemos que acostumbrarnos a vivir de otra manera. Y vivir de otra manera significa que hay que vivir sin suelo bajo los pies, porque estamos aquí hablando hoy de salud mental, pero no sé qué vamos a estar hablando, no sé si me vais a invitar o no, pero no sé qué vamos a estar hablando en el observatorio de dentro de un año. ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Alguien se atreve a decir que la Hewlett Packard va a existir o no va a existir? ¿Alguien se atreve a decir quién va a gobernar en no sé dónde? Y un larguísimo etcétera. Entonces, ese nivel de incertidumbre genera mucha ansiedad y eso hay que aprender a gestionarlo, creo. Efectivamente. ¿Y en el colectivo sanitario? Pues estoy totalmente de acuerdo. Esto previo a la pandemia existía, lo que pasa es que no se hablaba de la salud mental. Era como un tema prohibido. Yo he estado trabajando en salud mental 32 años como enfermera. Y era como la especialidad del hospital que nadie quería. Nadie invertía en salud mental, era como poco importante. Y con la pandemia lo que se ha hecho es quitar ese manto que tapaba esos defectillos. Se ha quitado y se ha visto a las claras que todo el mundo tenemos cierta afectación en nuestra salud mental. Y eso es muy bueno porque ya se habla, ya no es el tema tabú, ya se habla y una vez que habla puede aportar ideas y soluciones y mejoras. Aquí. Muchas gracias. Pues empezamos con el turno de preguntas.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Francisco Tavira. Junto con Guillermo, mi socio, Guillermo Cubel, estamos lanzando una plataforma digital para la prevención y la mejora de la salud mental. A ver, me he preguntado varias cosas de lo que se ha ido hablando, ¿no? Hemos hablado de los ansiolíticos que han ido creciendo, ¿verdad? Que hay falta de especialistas, que, bueno, se hablaba de la plataforma de Headspace y toda la tecnología que viene y de abordar las cosas de forma diferente. Mi pregunta es, o sea, me gustaría saber qué opináis sobre, bueno, países como, por ejemplo, Alemania y Francia están como prescribiendo terapias digitales, terapias cognitivo-conductuales. Me gustaría saber qué opináis desde el punto de vista, pues, psiquiátrico, que tiene que prescribirlo, desde el punto de vista farmacéutico, ¿no?, que tiene que proveerlo, y desde el punto de vista igual gubernamental, que es el que tiene que pagarlo, ¿no? Bueno, yo sé que hay un proyecto o un programa que está a punto de ser comercializado aquí en España, pues no sé si es junio, que es un tratamiento reconocido en Alemania y lo necesita prescribir un médico, pero luego es una plataforma de terapia, de sesiones cognitivo-conductuales muy estructuradas. Bueno, yo creo que pueden funcionar y sin duda pueden ayudar, y además a lo mejor si no hay, puede hacer que sea accesible a mucha más gente, pero también no la conozco en profundidad, pero lo que es la relación médico-paciente, la relación terapeuta-paciente con sus características individuales, quién es esa persona, por qué es así, no tengo tan claro que sea capaz de identificarle. Sí creo que le puede dar muchas herramientas para gestión de algunas cosas. Lo que yo creo que siempre, cuando hay un profesional detrás, no solo lo aprendes, sino lo integras mucho mejor. Hoy en día, a lo mejor es un poco simple, pero hoy en día todo el mundo lee o compra miles de libros de autoayuda y nadie se queda con nada del libro. Se lo leen, te quedas muy poco. Y por eso siguen vendiendo un montón de libros de autoayuda, sí, porque te quedas con 4 cosas y si quieres las tienes que volver a leer. Creo que va a ser útil porque serán una herramienta que nos formen, pero no sustituirán pues, ni al profesional de farmacia, ni de enfermería, ni a los terapeutas, pero sí que harán que sea accesible a mucha más gente en un momento en el que no hay muchos profesionales. Bueno, a ver, la digitalización y todas las herramientas digitales, pues es un universo que para nosotros como profesionales, es una herramienta muy potente y que además va a poner al alcance de todo el mundo y de muchas personas pues esas herramientas para gestión de las emociones. Yo coincido plenamente con María que probablemente con el conocimiento que debería tener o que puede tener el profesional, en este caso clínico, psiquiatra, pues a la hora de prescribir pues, su medicación, etcétera, pues puede aconsejar o puede una diversidad de herramientas digitales, igual que en un determinado momento pues puede aconsejar pues que haga meditación o que haga pues no sé, o la promoción de hábitos de vida saludable, pues hábitos para mejorar el sueño, deporte. Es decir, yo creo que todas las herramientas digitales son muy potentes, muy interesantes, muy buenas, pero tienen que ser también, entiendo yo, usadas adecuadamente, ¿no? Y eso es muy importante también que exista como una herramienta más terapéutica por parte del médico. Y nosotros como farmacéuticos, pues igual, o sea, nosotros no vamos a dispensar ninguna herramienta de este tipo porque es algo que está al alcance de todos, pero sí es interesante que las conozcamos y que en esa relación que nosotros siempre defendemos, ¿no?, de médico, profesionales sanitarios, pues enfermero, enfermeras y trabajadores sociales incluso, ¿no? O sea, ese modelo multidisciplinar que nosotros entendemos de la salud mental, pues en este caso, pues si hay un médico que ha prescrito tal, pues nos gustaría conocerlas para poder bueno, pues si acaso incidir en el uso, ¿no? O que sea adherente también a esa herramienta. Pero nosotros creemos profundamente que la tecnología ayuda mucho, va a hacer mucho más eficiente y va a hacer mucho más rico, pues seguramente el proceso asistencial, pero nunca va a sustituir ni al clínico, ni por supuesto a la enfermería, que es absolutamente vital y fundamental, ni tampoco al farmacéutico. O sea, el ser humano, bueno, pues igual, digo un poco lo que he dicho nunca, pero igual cuando empiezas a hablar y ver todo lo de la inteligencia artificial, pues bueno, ya empiezas a decir, no sé si nunca, ¿no? Pero bueno, será una ayuda. No sé si te hemos contestado. No sé si hay...
Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo coincido básicamente con las dos intervenciones previas en relación con que efectivamente es un instrumento. Un instrumento es algo que nos permite, es un complemento en definitiva, ¿no? Y lo es por algo que también se ha estado mencionando previamente y que ha estado de alguna manera pendiendo a lo largo de todas estas intervenciones de la mesa. Las personas son las que salvan a las personas. La pandemia ha supuesto un catalizador de factores de riesgo que se han puesto encima de la mesa y coincido completamente con la reflexión que ha hecho María a propósito de la diferencia entre salud mental y enfermedad mental. La pandemia nos ha arrebatado durante un tiempo dos ilusiones con las que salimos cada día de casa, que son las que tienen que ver con la ilusión de invulnerabilidad y la ilusión de control. Nosotros nos movemos habitualmente con esas dos ilusiones y la pandemia las ha puesto a prueba. Nos ha recordado que somos seres vulnerables, todos y cada uno, y nos ha recordado también que no tenemos el control, y mucho menos la necesidad de control que habitualmente, desde posiciones muy racionales, en las que quien más y quien menos todos nos movemos, requerimos. Yo soy optimista, también, como decía María, y lo soy porque los factores de riesgo se han descrito de una u otra forma, pero también existen factores protectores y nuestra sociedad está plagada de ellos. Nuestra vacuna, la vacuna en salud mental, son los vínculos auténticos y genuinos entre personas. Y están representados en el ámbito profesional, pues por profesionales de la psiquiatría, por profesionales de la farmacia, por profesionales de la enfermería y por el amplio conjunto de profesionales del Sistema Nacional de Salud y de otros ámbitos en este sentido, ¿no? Y también en el mundo de la empresa. En definitiva, se trata o se trataría de alguna forma articular o recuperar el sentido del propósito al que aludías en relación con los liderazgos. Esta situación de máxima pérdida de control y sentimiento de bipolaridad nos ha puesto al límite en el sentido de confrontarnos con nuestro propio propósito. Y parte de esa crisis probablemente explique muchas de las cosas que se han dicho hoy acerca de por qué estamos dejando los trabajos, por qué esta rapidez, esta velocidad, este medio líquido en el que nos movemos está suponiendo en muchos sentidos grandes ventajas, nos está dando una cierta libertad que quizá otras referencias más estáticas y rígidas no nos daban, pero también nos está moviendo efectivamente el suelo debajo de los pies. Y para ello necesitamos reconstruir el sentido del propósito, ayudando y acompañando al hedonismo, pero planteándolo, el sentido de la trascendencia, en el sentido que cada uno tenga. Y además, yo creo que de manera muy particular, la recuperación de una cierta lentitud, al menos por etapas o por tiempos en el día, y de volver a reencontrarnos en estos vínculos analógicos. La digitalización tiene una gran potencia como instrumento complementario y sin duda aporta un gran valor en ese sentido. Coincido completamente con mis compañeras en que no va a poder sustituirlo y además es bueno que no lo haga, es bueno que no lo haga. Ya complementando la potencia terapéutica del instrumento va a ser suficientemente importante. No es necesario y creo que sería contraproducente. Pues a mí me vais a perdonar, pero es que se nos ha comido el tiempo y me parece la reflexión de Mercedes Navío una conclusión magnífica para la sesión. Me quedo con que la mejor vacuna son nuestros vínculos sociales para preservar nuestra salud mental. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a todos vosotros por habernos ayudado a reflexionar sobre este tema. Y ahora se abre un espacio de
networking, o sea, durante un poquito de tapeo vamos a reforzar estos vínculos personales y profesionales. Muchas gracias.